pero bueno, voy a pasar a presentarte brevemente como las alumnas del curso Self-Coaching, pero además ella es médico, especialista en ginecología y trabaja en un centro de atención primaria y empezó de las flores de Bach, que muchas personas conozcamos, aunque sea de oídas. Yo incluso lo he probado y la verdad es que funciona. Homeopatía, constelaciones familiares, y practica el tapping desde hace 20 años. Todo lo que ella sabe sobre este tema para que, bueno, también aprendamos a incorporarlo en nuestra vida diaria. Y bueno, para mí María Ángeles es una persona muy especial porque siempre que está en las sesiones del coaching transmite mucha sabiduría y bueno, pues yo me siento muy afortunada de contar con alumnas como ella y agradecida por esta conferencia que nos vas a ofrecer, María Ángeles. Muchas gracias, María, y un placer estar aquí con todas vosotras. Bueno, pues la presentación la pongo, vale, perfecto, aquí la tengo. Muy bien, pues hoy vamos a hablar del tapping, que es una técnica muy bonita y cuando veáis pues, los primeros pasos muy sencilla, que podéis incorporar pues, a vuestro botiquín de recursos para la vida diaria. Entonces, ¿qué es el tapping? El tapping es una técnica de psicología energética que consiste en aplicar pequeños golpecitos con las yemas de los dedos en determinados puntos del cuerpo. Los puntos del cuerpo sobre los que aplicamos los golpecitos se corresponden con determinados puntos de los meridianos de energía de la medicina tradicional china. ¿Cómo se descubrió el tapping? El tapping fue descubierto por Roger Callahan, que era un psicólogo clínico de Estados Unidos en los años 80. En varios libros de tapping leeréis la historia de Roger Callahan y su paciente Mary. Mary era una paciente de Callahan que tenía una fobia intensa al agua y habían trabajado con diferentes técnicas, pero no habían conseguido que Mary superara esta fobia. Un día, en una de las sesiones, Mary expresó que, aparte de su miedo al agua, tenía una sensación incómoda en el estómago. Y Roger Callahan, que era un conocedor de la medicina tradicional china, decidió darle unos golpecitos a Mary en la zona de debajo del ojo, que es un punto que corresponde al meridiano del estómago. La sorpresa de ambos fue cuando Mary no solo expresó que se había solucionado su molestia en el estómago, sino que también había perdido este miedo al agua. A partir de este descubrimiento, Callahan empezó a investigar, empezó a relacionar los toques sobre los meridianos de energía con diferentes emociones y así creó secuencias específicas para cada tipo de trastorno emocional, de forma que pues, si había rabia se tocaban determinados puntos, si había tristeza en otros y así con todas las emociones conocidas. Y bautizó esta terapia como terapia del campo del pensamiento. Más adelante, Gary Kratz, que fue discípulo de Roger Callahan, simplificó y perfeccionó la técnica del tapping. Gary Kratz tuvo una gran idea que fue, a ver, si en vez de tocar determinados puntos para cada problema, tocamos todos los puntos independientemente del problema que tengamos, con esto nos aseguramos que siempre vamos a acertar, porque aunque haya puntos que no son necesarios, siempre vamos a tocar los necesarios y de esta forma simplificamos la técnica porque no tenemos que hacer un diagnóstico y no tenemos que conocer cada punto específico. Con conocer unos cuantos para todos los casos es suficiente. Y a este concepto le llamo de revisión al 100% y creó la receta básica que vamos a ver ahora a continuación. Y también cambió el nombre de la técnica, pasó a llamarla EFT, que son las siglas en inglés de Técnica de Liberación Emocional.
Para trabajar con el tapping tenemos que partir de la premisa fundamental, que es que la causa de toda emoción negativa es un trastorno en el sistema energético del cuerpo. Esto introduce un nuevo paso entre el evento traumático y la memoria dolorosa y la emoción o síntoma negativo. De forma que, por ejemplo, si una persona pues tiene miedo a las arañas, ya no trabajamos con este miedo o con la reacción que le provocaría ver una araña, como nerviosismo, ansiedad, taquicardia, etc., sino que vamos a trabajar con el desequilibrio energético. De forma que si corregimos este desequilibrio, va a solucionarse tanto la causa como el efecto de este problema. Entonces, ¿qué podemos tratar con el tapping? Pues todo aquello que suponga un desequilibrio energético, o sea, muchísimas cosas. Si establecemos la analogía con un árbol que tiene sus raíces, su tronco, sus ramas y sus hojas, veremos que las raíces podrían ser aquellos sucesos del pasado que han creado impacto sobre nosotros. El tronco y las ramas serían las creencias limitantes y las emociones negativas derivadas de estos sucesos. Y los síntomas externos, pues sería la situación que tenemos en cada momento y que es con la que queremos trabajar. Por ejemplo, en el curso de self-coaching, cuando María nos propone trabajar con las heridas de la infancia, pues estamos trabajando cada uno de estos niveles, desde los síntomas externos en nuestra vida, pasando por las emociones y las creencias limitantes, hasta los sucesos del pasado. Así, por ejemplo, pues como síntomas externos podríamos tener fobias, duelos, trastornos por estrés postraumático, dolor físico, dificultades financieras, sobrepeso, bloqueos creativos, falta de rendimiento académico y deportivo, relaciones personales y laborales. Estos síntomas, aunque podrían parecer problemas en sí mismos, a veces son expresiones de asuntos más profundos. Emociones negativas, podríamos trabajar la vergüenza, la culpa, el rechazo, la ira, el resentimiento, la tristeza, el miedo, ansiedad, estrés. Ejemplos de creencias limitantes: pues, nada me sale bien, no me siento a salvo, soy diferente, no soy digno de amor, soy torpe, no soy lo suficientemente bueno. O sea, todas aquellas falsas ideas sobre nosotros mismos o sobre el mundo que hemos extraído como conclusiones incorrectas en base a determinados sucesos o experiencias. Sucesos del pasado pues pueden ser padres distantes, maltrato infantil, abandono, traición, cualquier tipo de abuso, disciplina, crítica excesiva, castigos físicos, falta de apoyo, amor, etc. Este concepto del árbol del tapping facilita ver cómo un síntoma puede relacionarse con una emoción, creencia o suceso. Y así conectamos las hojas con las ramas, con el tronco y con las raíces. Así, por ejemplo, una persona puede decir: uy, no me gusta mi cara cuando me miro en el espejo. Y a lo mejor si comienza a trabajar este síntoma con el tapping, pues puede conectar con emociones como, por ejemplo, siento vergüenza cuando conozco a gente nueva. Puede conectar con creencias limitantes, como por ejemplo, no merezco ser amada, no soy suficientemente buena, y a lo mejor conecta con una experiencia de su infancia y recuerda un evento traumático que puede haber causado todas estas creencias, emociones y síntomas. Vale, antes de explicaros la técnica,
os quiero decir las precauciones que hay que tener cuando usamos el tapping, que son muy básicas, pero bueno, hay que conocerlas. En primer lugar, el tapping no sustituye ningún diagnóstico o tratamiento médico, o sea que siempre hay que consultar a un profesional de la salud si es necesario. Hoy vamos a ver una introducción, o sea, vamos a tratar cositas pequeñas. No nos vamos a meter en asuntos complejos como puede ser, por ejemplo, una adicción grave o problemas que ya requieran la atención de un terapeuta experimentado. En el caso de las adicciones hay que tener mucho cuidado, porque primero hay que equilibrar el resto de la vida de la persona antes de trabajar la adicción. La adicción puede ser la válvula de escape de una persona con muchos problemas y no le podemos tocar esa válvula hasta que no se ha sanado toda la base que ha llevado a esa adicción. Y por último, nunca aplicar tapping a una mujer que empieza a tener contracciones de parto y durante el parto, pues podría detenerlo. Dicho esto, pues vamos a ver los puntos sobre el cuerpo en los que vamos a dar golpecitos. Aquí en la imagen veis de arriba a abajo, que sería la coronilla, la parte de arriba de la cabeza. Luego sería la cara interna de la ceja, arriba de la nariz donde empieza la ceja. Después sería el lateral del ojo, debajo del ojo, debajo de la nariz, debajo del labio, en el mentón, debajo de la clavícula, que para encontrar este punto lo que haríamos sería tocarnos la clavícula y cuando estamos ya en la parte más central, 2 centímetros por abajo. No sé si se me ve para enseñaros el punto. Vale. No, vale. Bueno, pues si se me ve, vale, pues sería donde acaba la clavícula, la parte más interna, ¿vale? Aquí daría los golpecitos. Después, debajo del brazo, que sería unos 10 centímetros por debajo de la axila. Y luego el punto karate, que sería en el lateral de la mano, donde acaba el dedo meñique, entre el dedo y la muñeca. Vale, como veis en la imagen, hay 3 puntos que son centrales, que son el de la coronilla, el de debajo de la nariz y el de debajo del labio. Y los otros puntos están tanto en un lado como en el otro lado del cuerpo. Cuando los puntos están en los dos lados, podemos darnos los golpecitos en cualquiera de los dos lados. El efecto es el mismo, ¿vale? Normalmente empleamos la mano dominante para darnos los golpecitos, pero podemos emplear cualquiera de las dos. Y para dar los golpecitos normalmente empleamos las yemas de los dedos índice y medio y damos los golpecitos con firmeza pero con suavidad, sin hacernos daño. Unas 10 o 12 veces. Entonces, bueno, si queréis, para irnos familiarizando con los golpecitos, antes de explicar todos los pasos, si queréis vamos a hacer una ronda en la que nos vamos a dar los golpecitos, ¿vale? Empezaríamos por la coronilla. En la coronilla podríamos usar todos los dedos de la mano. Después pasaríamos al principio de la ceja. Después a la cara lateral del ojo, sobre el hueso.
Después, debajo del ojo. Debajo de la nariz. Debajo del labio. Debajo de la clavícula. Debajo del brazo. Y en el lateral de la mano. Vale, voy a mirar en el chat si tenéis alguna duda sobre esto. Ya seguimos adelante. A ver, Cristina, ¿es dar toques o presionar? No es bien presionar, es dar golpecitos suaves, ¿vale? No es solamente presión, es golpetear. ¿Se hacen los dos lados? Primero uno y luego otro. No, solamente los hacemos en un lado. Empezamos desde la coronilla y los puntos laterales elegimos en qué lado los hacemos. En un lado o en el otro, pero con que lo hagamos en uno de los lados es suficiente. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora que ya habéis practicado los golpecitos, veréis que a la que lo hagáis 2 o 3 veces es muy sencillo. Lo vais a integrar enseguida. ¿Cómo trabajamos con el tapping? Primero determinamos con qué problema queremos trabajar y creamos una frase. Una frase que nos conecte con este problema. Claro, aquí hay gente que dice, bueno, pero es que me estoy diciendo una frase negativa. Sí, porque es la frase que me permite conectar con el desequilibrio energético que tengo. Yo a lo mejor, por ejemplo, puedo tener un miedo a volar, pero si estoy en una cafetería, pues no se va a manifestar ese desequilibrio. Necesito conectarme con esa frase si yo quiero tratar el problema para que cuando suba a un avión lo tenga trabajado. Después medimos la intensidad del problema en una escala entre el 0 al 10, donde el 0 es que no me afecta para nada y 10 es la máxima afectación. Después decimos la frase de una manera que ahora veremos, que es la frase preparatoria. Después aplicaríamos el tapping sobre los puntos de la secuencia. Volveríamos a medir la intensidad del problema y repetimos la secuencia las veces que sean necesarias para obtener el alivio que queremos. Vale, Ana Paula dice que si es con el dedo índice y medio. Sí, Ana Paula. Con los 2 dedos, en la coronilla puede ser con todos los dedos porque es una zona más amplia y en el lateral de la mano, pues si queremos también puede ser con los 4 dedos menos el pulgar. En el resto de los sitios sí que sería con estos 2 dedos. Vale, pues vamos con la fase número 1, determinar el problema que queremos tratar y crear una frase. Esto es lo más difícil del tapping, elegir con qué frase queremos trabajar. Una vez tenemos la frase, pues ya aplicar la secuencia es sencillo. Tenemos que intentar ser lo más específicos posible. Por ejemplo, yo puedo decir, me duele el hombro, o puedo decir, tengo una presión en el hombro izquierdo cuando levanto el brazo. Pues cuanto más específico sea, mejor voy a tratar ese problema. Después, nos tenemos que expresar de la forma más natural posible. Por ejemplo, a lo mejor una persona sale de la ducha, se mira en el espejo y se mira y dice,
qué gordo que estoy o qué tripa que tengo, no dice vaya sobrepeso que tengo, ¿no? Entonces tenemos que emplear el lenguaje que usamos normalmente para expresarnos. A veces, si no sabemos encontrar el lenguaje exacto, nos podemos enfocar en un sentimiento, en una sensación física o en algo que nos conecte con ese desequilibrio, una imagen, un sonido, algo que nos conecte con ese desequilibrio. Y entonces la frase pues podría ser, tengo este sentimiento, tengo esta sensación, veo tal, ¿vale? Esa sería la frase que usaríamos. A continuación, mediríamos la intensidad de nuestro problema en la escala del 0 al 10. Para ver cambios significativos en un problema, pues mejor empezar con algo a lo que podamos poner como mínimo un 5. Puede que tengamos en nuestra vida situaciones de un 2, un 3 o un 4, pero que no nos provocan mucha molestia. Entonces, mejor que trabajemos con algo que sea significativo. Y a continuación decimos la frase preparatoria. La frase preparatoria es la frase que hemos escogido, pero con esta estructura. Aunque tengo este problema, yo me acepto a mí mismo profunda y completamente. Y decimos esta frase 3 veces mientras damos golpes en el punto karate. Por ejemplo, si quiero trabajar con la rabia que siento hacia mi jefe y la frase que he elegido es siento rabia hacia mi jefe, pues la frase preparatoria sería aunque siento rabia hacia mi jefe, yo me acepto a mí mismo profunda y completamente. Aunque siento rabia hacia mi jefe, yo me acepto a mí mismo profunda y completamente. Aunque siento rabia hacia mi jefe, yo me acepto a mí mismo profunda y completamente. Esta frase es muy importante porque aquí estamos expresando dos cosas. Por una parte, estamos aceptando que tenemos un problema. Y por otra parte, estamos expresando la aceptación hacia nosotros mismos a pesar de la existencia del problema. ¿Esto qué hace? Nos alinea nuestro sistema energético para que esté correctamente orientado antes de empezar a eliminar sus trastornos, de forma que nos asegura un mayor porcentaje de éxito. Y a continuación aplicaríamos el tapping sobre los puntos de la secuencia. Por ejemplo, si la frase que he escogido es pues, tengo miedo a las arañas, empezaría desde la coronilla, la cara interna de la ceja, el lateral del ojo, debajo del ojo, debajo de la nariz, debajo del labio, la clavícula, debajo del brazo y el punto karate, y mientras golpeteo cada punto diría la frase, tengo miedo de las arañas, tengo miedo de las arañas. Con una vez que diga la frase en cada punto es suficiente, ¿vale? A medida que vayáis practicando el tapping, veréis de forma intuitiva que hay algunos puntos en los que la emoción es más fuerte y sentimos la necesidad de estar más tiempo en esos puntos. Lo hacemos así, estando el tiempo que necesitemos, pero con una vez que digamos la frase en ese punto es suficiente porque ya nos hemos conectado con el desequilibrio. Una vez hecho la ronda para tratar mi problema, vuelvo a valorar la intensidad en la escala del 0 al 10. Puede que haya empezado con una intensidad de 8 y que ahora vea que es un 6. Y bueno, seguiría haciendo rondas para ir bajando la intensidad a 0 si puedo, o como a mínimo un 2 o un 3. Pero también puede pasar otra cosa, que mientras yo estaba haciendo la ronda, me ha venido a la memoria un recuerdo
de cuando era pequeña y mi prima me tiró una araña encima y yo salí corriendo asustada. Entonces, esto se le llama un hilo o un aspecto del problema. Y cuando vienen a la memoria durante una ronda de tapping, es porque el subconsciente los ha sacado a la superficie para mostrarnos el origen del bloqueo energético. Entonces, en las rondas siguientes nos iríamos a trabajar este hilo o este aspecto nuevo, ¿vale? Le daríamos una intensidad y haríamos la ronda con esta frase. Por ejemplo, mi prima me tiró una araña encima cuando tenía 6 años y trabajaría con este nuevo hilo hasta que baje la intensidad y así sucesivamente. ¿Vale? Podemos trabajar pues en función del tiempo que tengamos o del alivio que obtengamos, podemos ir haciendo las rondas que necesitemos hasta que pues no dispongamos de más tiempo o veamos que el problema se ha reducido y ha mejorado. Cuando llevamos varias rondas, a veces va bien adaptar la frase si han habido cambios. Por ejemplo, si yo me quedo en un problema en un 4, había empezado en un 8, pero parece que no bajo del 4, a lo mejor en estos casos está bien cambiar la frase y decir, por ejemplo, todavía me queda algo de este problema. En vez de decir, tengo este problema, cambiaría la frase a todavía me queda algo de este problema. Porque así, si hay alguna resistencia, la minimizamos. Y también está bien que si el problema ha desaparecido, hagamos una o dos rondas con una frase positiva de finalización para que los cambios positivos queden más instaurados. Bueno, pues si queréis vamos a hacer una práctica para que lo experimentéis y a ver qué os parece. Entonces, si os parece, si queréis pensar en un problema, un problemilla, porque aquí, claro, va a ser así un poco rápido, que queréis trabajar y crear una frase con este problema. Puede ser, pues no sé, cualquier molestia física, algún enfado que tengamos con alguna persona, alguna situación de mucho tiempo. Bueno, cada una lo que le parezca. Vale, pues si ya tenéis pensado más o menos el problema, puede ser un tema de salud como gripe. Sí, aquí estaría bien que especificaras, por ejemplo, pues un dolor de cabeza, una afonía, un cansancio, porque, claro, la gripe puede tener varios aspectos. Entonces, estaría bien que te enfocaras pues, en el aspecto que más te está afectando ahora y si lo solucionas, pues vayas pasando a los otros aspectos. Muy bien, pues mediríamos la intensidad de nuestro problema en una escala del 0 al 10. Y a continuación aplicaríamos, diríamos la frase preparatoria mientras damos tres veces, mientras damos golpes en el punto karate. Dice Ana Paula, si siento mi cuerpo cansado y eso me está dificultando hacer ejercicio, ¿cómo podría ser mi frase? Pues, por ejemplo, podrías trabajar con lo primero que has dicho, siento mi cuerpo cansado.
porque el que te dificulte hacer ejercicio sería la consecuencia, pero la causa sería que sientes tu cuerpo cansado. Podrías empezar por ahí y a ver qué sale. Muy bien, pues una vez tenemos la frase, nos damos golpes en el punto karate mientras la decimos 3 veces de la forma con el aunque. Aunque tengo este problema, yo me acepto a mí mismo profunda y completamente. Aunque tengo este problema, yo me acepto a mí mismo profunda y completamente. Aunque tengo este problema, yo me acepto a mí mismo profunda y completamente. Y ahora empezamos los golpecitos desde la coronilla. Tengo este problema. Principio de la ceja. Tengo este problema. Lateral del ojo. Tengo este problema. Debajo del ojo. Tengo este problema. Debajo de la nariz. Tengo este problema. Debajo del labio. Tengo este problema. Clavícula. Tengo este problema. Debajo del brazo. Tengo este problema. Y punto karate. Tengo este problema. Muy bien, ya hemos acabado una ronda. Respiramos y volvemos a valorar qué puntuación le damos. ¿Hay que hacerlo con los ojos cerrados? Como quieras, da igual, lo puedes hacer con los ojos cerrados o abiertos. Entonces, si el problema inicial ha bajado de intensidad pero todavía está presente, haremos la siguiente ronda con la misma frase. Si vemos que ha salido un aspecto nuevo, cambiaremos la frase para tratar aquello que ha salido que está relacionado con el problema de base. ¿Tengo que decir la frase completa o tengo este problema? Claro, tienes que decir tu frase. Yo decía tengo este problema como genérico, pero tú tienes que decir tu frase de acuerdo a tu problema, ¿vale? Si tu problema es que, pues lo que sea, tienes dolor en la pierna, pues tengo este dolor en la pierna, cada una con su problema, ¿vale? Yo como cada una tiene el suyo, lo digo como en plan genérico. Pues vamos a hacer otra ronda, cada una o con la frase inicial para bajar un poquito más la intensidad o con la nueva frase que pueda haber aparecido al hacer la primera ronda. Y seguimos, coronilla. Tengo este problema. Principio de la ceja. Tengo este problema.
lateral del ojo tengo este problema. Debajo del ojo, con la frase. Debajo de la nariz, con la frase. Debajo del labio, en todos los puntos repito la frase. Debajo de la clavícula. Debajo del brazo. Y en el punto Karate. Ya hemos acabado la segunda ronda. Respiramos. Volvemos a valorar nuestro problema. Miramos en qué intensidad está ahora. Y bueno, ahora no lo vamos a continuar, pero luego, pues, si queréis más adelante, podéis ir bajando más la intensidad con la misma frase. Podéis trabajar con la frase todavía me queda algo de este problema, o podéis ir tratando los diferentes aspectos que salgan al empezar con una frase. Y si conseguís bajar la intensidad, pues acabar con las frases positivas. Y esto sería la secuencia básica del tapping. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta de cómo ha ido. Siento mi cuerpo diferente. Ah, pues qué bien. ¿Cuáles serían las frases positivas? Pues, por ejemplo, si depende del problema con el que hayas empezado. Si, por ejemplo, has empezado diciendo estoy muy cansada, pues podrías decir ahora me siento con energía. Si has empezado con un enfado hacia una persona, podrías decir ahora me siento en paz hacia esa persona, etcétera. ¿Vale? Entonces, como veréis, bueno, el tapping nos puede ayudar a desbloquear muchos problemas, pero ¿qué pasa si vamos haciendo rondas y en algunos casos vemos que no funciona? Esto ya cuando ya seamos practicadoras natas y lo hagamos cada día. A ver, en primer lugar hay que valorar los cambios producidos. Perdona, que contesto a Ana Paula. ¿Y esas frases positivas en qué momento se dicen? Pues las dirías en una o dos rondas de finalización una vez que tu problema ha bajado a cero y está resuelto. Ya no tienes esa emoción negativa o ese síntoma negativo, pero esta frase nos ayuda a estabilizar la mejoría. Si tu problema no ha bajado del todo o salen nuevos aspectos que tienes que ir tratando, todavía no dirías las frases positivas. Serían frases positivas de finalización cuando hemos obtenido una respuesta. Vale, pues con el tapping, lo que os decía, tenemos que tener muy presente cuál ha sido nuestro punto de partida, porque a veces no somos conscientes de las mejorías. Lo que hace el tapping es que ayuda al cerebro emocional a que cambie su manera de procesar los recuerdos traumáticos, de forma que cuando ya se ha superado esa negatividad, pues a veces puedo no acordarme del problema. Por eso es muy importante tener siempre anotado pues qué síntomas iniciales empezamos a trabajar y cómo han ido variando a lo largo del tiempo, para ver que realmente pues muchas veces sí que está funcionando.
¿vale? Después, hay que evaluar los diferentes aspectos del problema. Hay problemas muy intensos, pero que a lo mejor solo tienen un aspecto que se soluciona muy rápido. Pero si un problema tiene varios aspectos, hasta que no se solucione cada uno de sus aspectos, no lo vamos a solucionar del todo. Por ejemplo, yo puedo trabajar con un miedo a las arañas y, por ejemplo, trabajo con una foto de una araña que está, pues, quieta. Hago tapping y ya me siento preparado, pero luego salgo a la calle y encuentro una araña corriendo. Claro, aquí una araña en movimiento sería un nuevo aspecto del problema que a lo mejor no he tratado con la ronda inicial. Entonces tendría que tratarlo de nuevo, ¿vale? Para resolverlo del todo. Después está el tema de las ganancias secundarias. O sea, hay problemas crónicos sobre todo que, claro, que si se resuelven, a lo mejor perdemos algo por el camino. Hay personas con enfermedades crónicas que a lo mejor gracias a su enfermedad pues reciben más atención de sus familiares, de sus amigos, y en el momento en que dejen de tener esos síntomas, pues se enfrentan a la posible pérdida de esos beneficios. Entonces, en estos casos, antes de trabajar el problema, hay que trabajar las ganancias secundarias. Es decir, claro, si me encuentro bien, a lo mejor mi pareja no me hará tanto caso. Pues tendría que empezar por ahí antes de meterme en el problema en sí. Las toxinas energéticas es algo poco frecuente, pero que puede pasar, que ahora os explicaré con más detalle. Y sobre todo, el tapping es cuestión de perseverancia. El tema de las toxinas energéticas tendríamos que tenerlo en cuenta cuando parece que el tapping funciona, pero luego volvemos atrás o hay bloqueos permanentes. Las toxinas energéticas son elementos físicos que pueden alterar nuestro sistema energético. Alimentos, bebidas, productos de cosmética o limpieza, polución electromagnética. Dentro de los alimentos, posibles alimentos causantes podrían ser el azúcar refinado, edulcorantes artificiales, alcohol, café, trigo, maíz, y pueden actuar a diferentes niveles. Por ejemplo, la misma toxina puede ser la causante del problema. Yo puedo consumir a lo mejor un alimento y entrar con síntomas como ansiedad, nerviosismo, fatiga. La toxina también puede bloquear inicialmente el efecto del tapping, impidiendo que sea eficaz, o puede hacer que los problemas tratados por el tapping puedan volver a emerger después de estar expuesto a la toxina. Ya os digo, es algo poco frecuente, pero es para tenerlo en cuenta en tratamientos a largo plazo que podamos ver que no funcionan. Y bueno, ahora os quería explicar un concepto muy bonito que diseñó Gary Kratz, el discípulo de Robert Hallahan, que fue el que difundió el tapping, que es el procedimiento de paz personal, que consiste en hacer una lista de cada evento molesto específico de la vida de cada uno y sistemáticamente eliminar su impacto con el tapping. Aquí iríamos directo a las raíces del árbol y aquí, por ejemplo, pues podríamos hacer una línea de tiempo y a lo largo de las diferentes edades de nuestra vida hacer una lista de todos los eventos que nos hayan podido causar emociones o creencias limitantes. De esta forma, a medida que vamos eliminando el equipaje emocional de los eventos específicos, tenemos cada vez un mayor nivel de paz personal. Me parece algo muy bonito que, bueno, para cuando pues tengamos más experiencia con el tapping, pues es para tener en cuenta. Vale, voy a mirar el chat. A ver. ¿Puedo hacer tapping a mis perros para que no peleen? Sí, sí. Con los perros puedes hacer lo que se llama tapping diferido, que consiste en que tú dices si el nombre de tu perro, por ejemplo, soy Bruno y me peleo con Rocky, por ejemplo, pues dices, harías lo mismo.
Aunque soy Bruno y me peleo con Rocky, yo me acepto a mí mismo profunda y completamente. Y luego irías trabajando los diferentes puntos. Soy Bruno y me peleo con Rocky. Lo mismo, midiendo la intensidad hasta que baje o puedan aparecer aspectos. Y así podrías trabajar con cada uno de tus perros. Sí, sí. Hay quien incluso le hace tapping al perro. Si puedes encontrar los puntos, pues también le podrías hacer al perro directamente si se deja. Si no, puedes usar el tapping diferido, tanto para perros, gatos como cualquier tipo de animal. Por cada emoción, dolor o problema que quieras solucionar, ¿cuántas veces repetir el proceso al día? Pues claro, aquí depende sobre todo del tiempo. Si tienes tiempo, pues todas las veces que necesites. Eso es algo que cada uno verá. A lo mejor, pues después de 20, 30 minutos, pues como que necesitas absorber todos esos cambios y a lo mejor quieres trabajar un poquito cada día. Eso, o a lo mejor si has trabajado por la mañana, quieres volver a trabajar por la noche si ya estás preparada de nuevo. Depende de tu cantidad de tiempo y de energía de la que dispongas. ¿Funciona con niños pequeños? Sí, funciona con niños pequeños. Con niños pequeños puedes hacerles tapping directamente sobre los puntos. Si se dejan, aquí lo puedes hacer jugando. Aquí con los niños tendría que ser algo muy lúdico. Tendría que ser pues como un juego. Y si no, pues puedes hacer el tapping diferido también, diciendo, soy tal y tengo este problema. Claro, con los niños, con los adolescentes, hay que ver, pues los padres, de quién es el problema, si es del niño o es nuestro, ¿no? Entonces, pues a lo mejor lo que es un problema para el padre no lo es para el niño. Aquí sería como la mayor pregunta del tapping, pero sí, se puede usar tanto directamente con los niños como haciendo tapping diferido. Vale. Y bueno, por último, os quería proporcionar algo de bibliografía por si queréis leer más. Emofree.com es la página oficial de Gary Krats, donde explica técnicas del tapping, tanto iniciales como más avanzadas. Y luego os quería recomendar estos dos libros, Tapping, la solución en tus dedos, de Cipriano Toledo. Cipriano Toledo fue el introductor del tapping en España. Y después un libro de otro autor de Estados Unidos, La solución tapping, Nick Horner. Los dos libros están muy bien. Os hacen un repaso de la técnica básica y os proponen muchas situaciones en las que podéis usar el tapping. O sea que vale la pena leerlos. Muy bien, y en principio esto era todo lo que os quería decir. Muchas gracias y bueno, si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario, pues estoy abierta a escucharos. Hola, hola María Ángeles, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Bien, ya al final sí que te estoy viendo, menos mal, que hemos tenido ahí ese problemilla técnico. Me ha encantado porque además me ha recordado, yo cuando vivía en Holanda hace ya muchos años, empecé a probar esta técnica, incluso al hacer los ejercicios que estabas proponiendo ahora, me he ido a esta época de mi vida, me he visto en aquella habitación que estaba yo haciéndolo. Y la verdad es que te da como una sensación muy agradable, ¿no? Como de autocuidado, de autorrespeto, en fin, o sea, todo influye, ¿no? Quería preguntarte, porque al principio sí que es verdad que no te escuché del todo bien por temas míos de conexión que te comenté. Esos puntos tienen que ver con los puntos meridianos, o sea, son puntos especiales, ¿no? Tienen que ver con una energía que se queda ahí estancada. Sí,
son puntos que corresponden a los meridianos de energía de la medicina tradicional china, los meridianos de acupuntura. Sí, Y bueno, pues cada punto es concreto, pues hay un punto de estómago, otro punto de riñón, o sea que los que no necesitamos conocer cuál es cada punto para trabajarlos, pero bueno, pues seguro que si hay alguien que conoce la medicina tradicional china, pues sabe a qué meridiano corresponden y qué meridiano, pues, que trata ese meridiano en concreto. Sí. Qué bien, qué interesante. Y también lo de los niños, ¿no? Si los niños ya son conscientes en el sentido que ellos pueden hacerlo consigo mismos, les puedes enseñar la técnica, ¿no? Estoy pensando en Claro. mis hijas que con 5 años, pues como un juego, ¿no? Como tú decías, les puedes decir, oye, pues vas a pensar en este problema y vas a darte aquí y allí. Sí. Sí, sí, por supuesto. Si pueden hacerlo ellas o puedes hacerlo tú jugando o puedes decir, bueno, pues le vamos a hacer tapping a tu muñeca o al osito y ahora tu osito te va a hacer tapping a ti. O sea, como un juego. Ajá. Y ponerte a su nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, en el libro de Cipriano Toledo es muy bonito porque explica el tapping con niños en un capítulo y él usaba la técnica de, vaya, este problema lo tenía yo también de pequeño y dándome unos golpecitos se solucionó. O sea que aquí Qué chulo. hay que ser creativo. Sí, 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 me encanta. Además es aparentemente sencilla, ¿no? Es decir, básicamente son esos toques. Obviamente la profundidad es la que uno quiera darle, porque además todo lo que contabas, o sea, todos son heridas de la infancia. O sea, al final, Sí. todas estas frases que nos decimos, esas creencias arraigadas tan nocivas, vienen de ahí, con lo cual se pueden Exacto. trabajar las heridas y Sí. todo lo que queramos trabajar. Sí, sí, exacto, sí, sí. Entonces, claro, cuanto más raíces saquemos, con el tiempo, pues menos creencias, menos emociones y menos eventos vamos a tener. Qué bien. Y de tiempo así un poco estimado, ¿no? Porque tú ya practicas muchos años esta técnica. ¿Tú dirías que con 5 minutos al día podrías estar bien, ¿no? Para dedicarle todos los días un ratito, ¿no? A limpiar algo, a trabajar algún tema, aunque no tengas nada ahí específico, pero sabiendo todo lo que traes de tus heridas, etcétera. Yo diría mínimo 20-30 minutos. 20, 30 minutos. Porque cuando te metes, te apetece, bueno, no es que te apetezca, es que necesitas como ese tiempo para darte todos los golpecitos. Puede pasar lo que os comentaba, que hay sitios de la secuencia en los que te apetece, pues sientes la necesidad de dar más golpecitos, porque seguramente ese meridiano está más relacionado con tu... Entonces, claro, aquí lo hemos hecho muy rápido para efecto didáctico, pero tú en tu casa a lo mejor pues te sumerges en esa emoción y necesitas como más tiempo y a lo mejor una ronda se te queda corta. Ya. 2, 3 rondas, como que ya hay un cambio. Entonces, a lo mejor 5 minutos es poco, pero mejor encontrar el momento en que puedas dedicarle unos 20 Tiempo. minutos. Claro, y una pregunta más. Esa frase inicial, no recuerdo si era introductoria o la frase, aunque tenga este problema, me acepto, etcétera, ¿hay que repetirla en cada ronda o tú empiezas con eso y luego ya las rondas siguientes, si son de la misma frase, no hay que volver a decirla? En principio no habría que repetirla, solamente la primera vez, porque tú ya estás alineado con ese problema y no habría que repetirla. Solamente si pasas a tratar un problema diferente que no tiene que ver, entonces para alinearte con ese nuevo problema la volverías a repetir. Vale, entiendo. También os quería comentar otra cosa, que puede ser que a veces en el momento en que estéis en un punto determinado, pues haya una crisis de llanto, una crisis de emoción. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es persistir dando golpecitos en ese punto hasta que la crisis desaparezca.
¿vale? No pasa muy a menudo, pero puede pasar que conecte pues, con una emoción muy profunda y tenga ganas de llorar. Pues estoy dando golpecitos el tiempo que necesite, 2, 3 minutos, hasta que en el mismo punto, sin cambiar, hasta que la crisis se calme. Y repitiendo la frase, ¿no? No, sí, sintiendo la emoción. Con Ajá. una frase, con una vez que la repitas en cada punto es suficiente. Vale, vale, entiendo. Dice Ana Paula, el número de golpes en cada punto es según como lo sintamos. Sí, mínimo sería unas 10, 12 veces. Pero si tú necesitas más, exacto, las que sientas hasta que ya veas que puedes pasar al siguiente punto. Ujú. Pues me ha encantado, María Ángel, es súper claro, muy sencillo, aunque ya te digo que sea sencillo, o sea, sencillo, quiero decir, son pasos muy claros, ¿no? Pero es verdad que requiere tiempo, introspección y cualquiera puede ponerse a hacerlo, o sea, que con esto que nos has dado, la introducción, yo personalmente sí lo quiero probar y recomiendo a todas las personas que te han visto pues que le den la oportunidad a esta herramienta que se compagina además súper bien con todo lo que pues estemos haciendo en desarrollo personal, ¿verdad? Exacto, sí, sí, es muy bien, muy buen complemento a todo lo que nos explicas, María, y es una herramienta más a tener en cuenta, sí. Pues nada más, María Ángeles, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar, no? Al final siempre hacemos esa pregunta. Si alguien tuviera alguna duda o quisiera contactar contigo para lo que sea. Bueno, en principio, si alguien quiere hacer alguna consulta, que contacten contigo y pues a través de Vale. mi correo, pues las Ujú. estaría. Perfecto, vale. Como esto luego se queda subido a YouTube, pues las personas que lo estéis viendo ya en grabación, en el propio YouTube podéis dejar el comentario, por ejemplo, me gustaría contactar con María Ángeles y Ujú. entonces a mí como me llegan las notificaciones, pues podría escribiros un mensaje privado con su correo, por ejemplo, ¿no? Perfecto, sí, sí. Pues genial, genial, María Ángeles. Aquí tienes a las chicas de Self Coaching que te han estado también mandando su energía positiva, María Luque, Cefa, y creo que también Ana Lucía estaba por aquí, Un seguramente saludo alguien para más. todas, un saludo muy cariñoso para todas y Y para nada, todas de tu comunidad, por supuesto. sí, sí, aquí hay gente tanto de la comunidad como de fuera y también mucha gente que como no ha podido y tal, pues lo ve grabado seguro. Así que nada, mil gracias María Ángeles. Cuando quieras traernos continuación del tema, si te apetece, aquí estaremos. Bueno, si os animáis, sí, porque pues, se puede hacer como un monográfico de tapping para temas así más específicos. Por ejemplo, el tapping para la prosperidad económica es un tema muy bonito porque Ah, hay mira, diferentes técnicas. fíjate, no conocía que se puede aplicar, claro, temáticamente y Sí, tendrá sus variantes. sí, Ujú. sí, sí, hay ejercicios más concretos, más avanzados. Bueno, si os apetece, pues lo Sí, preparamos sí. para más adelante. Pues claro que sí, me encantaría. Todo lo que podáis aportar las alumnas de Self Coaching, bienvenido sea, porque al final con todo eso crecemos. Y fíjate, un tema que es bastante conocido dentro de desarrollo personal, hasta ahora no habíamos visto nada del tapping aquí en formación, o sea, en el Self Coaching, en las conferencias. Así que te agradezco mucho que nos hayas planteado esta posibilidad y todo lo que hayamos podido aprender de ti. Pues muchas gracias a ti, María, y a todas. Ha sido un placer estar con vosotras. Igualmente, pues nada, os mandamos un abrazo muy grande y nos vemos por aquí en las redes o en el curso Self Coaching o si todavía no sois parte del curso, en el mes de diciembre vamos a volver a abrir puertas a todas aquellas personas que queréis apuntaros, además con un curso gratuito muy bonito que va a salir dentro de nada. Mañana os va a llegar el correo, así que os espero a todas, tanto las que sois de Self Coaching como no, dentro de este curso sobre leyes universales. Pues un abrazo, María Ángeles. Mil gracias. Un abrazo, gracias a vosotras. Ha sido un placer.
Hasta pronto. Chao, chao.